Hola, ¿cómo están? Les habla JP. Les quiero mostrar esta página. Dice aquí, déjenme muevo, me quito para que puedan ver exactamente lo que tengo aquí atrás de mí. Como pueden ver, acá hay algo. Y esto es bastante interesante. Cuando me platicaron de ello, me quedé pensando, digo, eso es interesante, vamos a averiguar más de qué se trata. Esto es lo que vine y me encontré. Aquí dice, a ver, primero me quito. Dice, redes impulsadas por personas inicia una revolución inalámbrica impulsado por Helium Blockchain. The People Network representa un cambio de paradigma para la infraestructura inalámbrica descentralizada. Eso es lo que me llamó la atención. People's Network es la red inalámbrica de más rápido crecimiento en el mundo. Viene para acá, es una nueva forma de extraer criptomonedas. Al implementar un dispositivo simple en su hogar u oficina, puede proporcionar a su ciudad miles de coberturas de la red de bajo consumo para miles de millones de dispositivos y ganar una nueva criptomoneda HNT. Aquí está el botón para acceder, el botón azul, pero vamos a continuar en la página. Tenemos aquí un video, dice no multinivel, no inversiones, no ventas, no recompras y gana regalías los próximos 50 años. Ok, voy a poner el video para que averiguamos un poquito más acerca de esto. Ok. Pero primero me voy a quitar para no estorbarles. No son radios de mercadeo, no son inversiones, no son ventas, de hecho no tienes que comprar nada, no vas a gastar un solo dólar, pero lo mejor es que puedes ganar mucho dinero. Mi nombre es César Núñez y necesito contarte algo que me tiene totalmente fascinado. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final de este video. Tengo un par de amigos que se asociaron para crear una empresa de tecnología y esta empresa tiene como meta colocar una tecnología funcional a nivel global que se llama el Internet de las Cosas. Sí, así como lo escuchaste, el Internet de las Cosas. Si no sabes qué es esto, no te preocupes. Enseguida verás un video que dura más o menos 3 minutos en inglés con subtítulos, donde te van a explicar qué es el Internet de las Cosas. Al regresar, te voy a explicar cómo nosotros podemos apalancarnos de esta tecnología y generar un residual de verdad. Bueno, al regresar, te explico. Do you know who owns the wireless network? Most likely some ginormous big brand name tech company with lots and lots of money. But what about now you are able to own a part of a similar network, which is growing constantly every day, and is called the Internet of Things, or IoT network. Have you heard of it? It powers billions of all those useful things like our beautiful smart devices, like the life-saving medical sensors, security monitors, remote tracking devices, and the list goes on. So, now you know, you can help power all that, and get paid for it. In Helium, which is a form of cryptocurrency, you know, the digital currency that is super secure because it's captive in an online fortress of solitude called blockchain technology. But you may know that, and all that happens from this little device called a Helium hotspot, which you can get from eHub Global. All you do is plug it in, and start earning, or mining helium automatically, which goes straight to your account. Simple as that. You basically earn money by doing practically nothing, so it can allow you to spend more time with who is important to you. Earnings vary based on where you live, and eHub will show you simple ways to keep track of how much you earn every day. You can also bring in your family and friends to earn more as an affiliate, and they will earn too, while we build the biggest network in the world together, and eventually your earnings will go even higher and higher with our share hosting plan. Okay, then why help iHub Global, you ask? Because it's free to start. Our mission is to grow the network by more of us owning the network. We will do it together with simple training on the basics. We also show you simple earning strategies to grow by using our proprietary app
called Helium Track. You can track your hotspot access point and run virtual simulations to place free hotspot in the best locations, to further expanding your network of affiliate and earnings. Now you're owning this network could be so easy. So if you're ready, let's grow together. With eHub Global, join and request your hotspot to your home or office for free today. Increíble, ¿verdad? ¿Te pudiste dar cuenta de la gran oportunidad que existe? La meta es colocar 30 millones de dispositivos en todo el mundo. Solamente se han conectado 100,000. Y lo que me tiene contento y emocionado es que tenemos la oportunidad de poder pedir nuestro propio hotspot, nuestro propio dispositivo, totalmente gratis, sin pagar ni siquiera el envío. ¿Y en qué me beneficia esto? Bueno, este dispositivo, esta tecnología, tiene dos objetivos principales. El primero y más importante es, como pudiste darte cuenta, crear la red de Internet para las cosas. No es un Internet en el cual yo voy a poder navegar. Es un Internet con una codificación completamente diferente al Internet que utilizamos en este momento. Y el segundo objetivo, y también importante para darle sustentabilidad a esto, es que ese dispositivo, aparte de crear ese Internet, también es una máquina de minar criptomonedas. Está minando la moneda que se llama Helium. Esta moneda, hoy día que estoy grabando este video, en el CoinMarketCap cuesta $14 cada una. Y estos dispositivos, en promedio, minan 50 criptomonedas mensualmente. Pero espera, solamente consume $1 de electricidad al mes. Y te toma un poquito de ancho de banda que es prácticamente imperceptible. Y genera en promedio 50 monedas. Sí quiero aclarar que hay dispositivos que generan menos, pero hay dispositivos que generan 200, 250 monedas mensuales. ¿De qué depende? De la conectividad que hay entre ellas. El radio que abarca cada uno de estos dispositivos son aproximadamente 400 metros. Un dispositivo se encuentra a 400 metros del otro dispositivo. Entre más dispositivos se conecten entre sí, se generan más criptomonedas. No entiendo mucho de tecnología, pero esa es la información que tenemos. De las monedas que mine tu dispositivo, el 25% será para ti. El otro 25% será para la empresa para recuperar el costo del dispositivo. Y el otro 50% restante se va a dividir en un plan de referidos increíble. ¿Cómo es esto? Bueno, no voy a entrar en detalles con el plan de referidos porque hay un video donde explico a detalle esto, pero de rápido te comento. Imagínate que tú puedas promover esto con 35 personas de manera directa y que cada uno de ellos pida su hotspot sin pago alguno. Totalmente gratis, que generen en promedio 50 monedas cada una. Tú te quedarías con 500 monedas cada mes, aparte de lo que produzca tu hotspot. 500 monedas por $14 como cuesta en este momento. Estamos hablando de $7,000 para ti mes a mes. ¿Escuchaste bien? Solo 35 personas, pero no hay límite. Y tú generarías $7,000 mensuales. Pero aún hay más. También ganas de los que refieran ellos. Súper, súper sensacional. ¿Quieres más información? Está muy bien. Contáctame. Pero no pierdas tiempo. Debajo de este video encontrarás el link para registrarte y reservar tu hotspot. Recuerda que cada uno se encuentra a 400 metros de distancia uno del otro. No se pueden colocar a menos distancia. Por tal motivo es importante reservar tu hotspot y en ese momento también reservas tus 400 metros cuadrados. Esta compañía ya tiene aperturado el mercado europeo, Estados Unidos, Canadá, parte de Asia, Australia, pero estamos abriendo también ahorita en este momento lo que es Latinoamérica con México, empezando con México, África y lo que resta de Asia. Pero no pierdas tiempo, reserva ya tu hotspot, pídelo, regístrate y tú puedes invitar personas en los mercados que también está aperturado. No hay límite y tú vas a poder ganar también, aunque tú no tengas tu hotspot, vas a poder ganar monedas que minen esas personas. Entonces, pues nada, regístrate, resérvalo o contáctame o contacta a la persona que te compartió este video. No pierdas tiempo. Ok, eso fue el video, bastante interesante, nos da muy buena información acerca de el programa que tiene iHub Global. Déjame leer lo que dice aquí: conectividad masiva y descentralizada
iHop Global está tomando el mundo por sorpresa y está entregando mineros de Helium gratis a sus miembros. Esto no es un truco, sino 100% legítimo. Mira el video de arriba para obtener detalles, cual ya acabamos de ver. Ok, cientos de empresas y miles de desarrolladores ya están construyendo en The People Network la red LoRaWAN más grande y de más rápido crecimiento del mundo. Miles de soluciones, sensores, dispositivos y puertas de enlace existen, se pueden configurar fácilmente para ejecutar LongFi, una poderosa combinación de tecnología LoRaWAN y blockchain. O sea, eso es prácticamente lo que ellos es. ¿Lo entendieron? Yo tampoco. Ok. Pero, al parecer, estas son las compañías que ya empiezan a trabajar con ellos, que ya están trabajando con ellos, perdón. Este es el botón de enlace, el botón azul, también hay otro aquí arriba. Al parecer también estas son las antenas, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, esta y esta son antenas que van por dentro, las puede tener uno dentro de la casa, y esta vendría siendo una que es para exteriores, de fuera de la casa. En este momento estoy haciendo el video en español porque me quiero dirigir a lo que viene siendo todo Latinoamérica, de México todo para abajo y el Caribe y toda persona que hable español también. Tengo entendido, aunque no estoy 100% seguro, que esta es la cajita de minado que se va a estar entregando aquí en Latinoamérica. Ok, pero sé que en Estados Unidos hay unas de estas. Es variable, cuando salieron primero mucha gente las compró. Son prácticamente, al parecer va a ser esta, ok. Aquí está el botón de enlace para que vayan inmediatamente y se registren. Cualquiera puede minar HNT. La minería HNT con hotspot se realiza con una tecnología de radio de largo alcance, minería no cara y CPU derrochadoras, ok. Poseer un pedazo de la red, los puntos de acceso funcionan juntos para formar una nueva red inalámbrica global y baja prueba de cobertura, afiliados y anfitriones. iHop está conectado a una variedad de fabricantes para que los mineros estén disponibles para nuestros afiliados y anfitriones. Aquí, al parecer, a ver. Ok, ahora sí. Bueno, pues bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Esta es una presentación un poquito larguita, creo que dura como unos 40 minutos. Los voy a dejar que la vean en su propio tiempo, así ustedes tendrán más información y sabrán más acerca de iHop Global, porque él está dando una presentación. No es necesario que se vayan a YouTube en ninguno de los dos videos, aquí mismo lo pueden ver en el enlace que voy a dejar abajo, va a ser el de esta página. Acá hay unos ejemplos de unas personas de unas minas, por ejemplo, que esta tiene 15.35 monedas con un valor de 258 en el momento en que fue tomada esta imagen. Estaban hablando, aquí está el botón de nuevo y aquí está para seguir y compartir. Estaba hablando de que costaba $14. Ok, vamos a checar, vamos a ir a CoinMarketCap. Como pueden ver, ya estoy en la página de Helium. Y en el momento en que esta persona hizo el video, ahorita que yo estoy haciendo el video, en este momento puedo comprobar que la moneda tiene un valor de $20.47. La moneda ha subido, aquí se puede ver la gráfica, cómo va subiendo, tiene piquitos, tiene bajas, pero tiene la tendencia a ir para arriba, eso es bueno. Acá tiene una pequeña caída, pero parece que está así como acá, ya ven cómo va. Vamos a ver cómo se comporta de este lado, pero el punto aquí es de que hay una tendencia a subir, miren cómo viene. Hay veces que la moneda sube un montón, luego baja, pero se empieza a establecer, ok. Y siempre va a tratar de mantenerse elevando así despacio, pero vamos a ver cómo se comporta. Pero repito, del momento en que se hizo el otro video a este momento ya acaba de subir $6,
Ok, no estoy diciendo que fue de un momento a otro, sino cuando aquel video se grabó, tengo entendido que fue hace como unas 3 semanas, algo así. Vamos a ver el comportamiento de la moneda. Como pueden ver, pueden venir aquí a CoinMarketCap, a diagonal Currencies, diagonal Helium, o aquí en el Search, cuando vienen aquí con CoinMarketCap, aquí les va a aparecer del lado derecho. ¿Se ven? Aquí escribes Helium, le das Enter y te lleva a la página. Como podemos ver, está en la posición número 62. Ok, vamos a ir a la página de iHop Global ahora. Ahora que vimos que la moneda subió de valor, suena más interesante. Ok, ya estamos aquí en la página. Aquí dice Welcome to iHop Global. Podemos ver que está en inglés. Quiero ver si se puede cambiar a español. Parece que no. Dice bienvenidos a iHop Global. Sé dueño del network. Si tú quieres también, si quieres ser dueño del People's Network con Helium, iHop es la forma o el vehículo. Ok, si te quieres inscribir, vas a dar aquí en el botón donde dice Join Now. Ok, pero antes de ir para allá, quiero pasear por la página, quiero ver la página, quiero conocer la página de que nos está hablando. Affiliate Network is now live, o sea, está en vivo esto. Acá otro botón para que te inscribas, nos está mostrando qué es lo que hace. Aquí están las minas. Dice es la nueva forma de minar cripto. Para distribuir simple aparato en tu casa, para poner un aparato en tu casa u oficina, tú puedes proveer a la ciudad con miles de millas de Low Power Network. La cobertura para millones de artículos. Estamos hablando de los aparatos inteligentes. Ok, aquí está diciendo. Ok, vamos a venir por acá abajo. Yo creí que la página también estaba en español. Puedo ver que no. Dice cualquiera puede minar HNT. Minar HNT con hotspot está hecho con con radio de largo alcance, con la tecnología de radio de largo alcance. No es cara minar y tampoco desperdicia el GPU. Ok, una pieza de network hotspot work together for a global wireless network on the coverage. Ok, están hablando que van a dar cobertura. Affiliate in host puede ser un afiliado. Ok, use decisive. Ok, me hubiera encantado encontrar la página en español para no tener que estarla traduciendo. Pero prácticamente eso es de lo que está hablando, de que ellos se quieren expandir. Con estas antenas te las van a mandar a tu casa y va a ser completamente gratis el que te las manden a tu casa, como ya pudimos ver en el video. Ok, vamos a seguir viendo. Dice aquí nosotros que se trata iHop Global. iPro Support soporta o ayuda a Viva Kids. Es de los que habíamos visto hace un momento con los niños. Ok, ellos son el fundador y CEO Reed Cotton, el fundador VP Marketing Chuck Hanson, el co-founder VP y desarrollador de negocio Michael Strong, el cofundador CTO John Green. Ok, vamos al overview. Helium es el mejor modo para construir una infraestructura inalámbrica. Ok, nada más por curiosidad voy a hacer esto. Ustedes no lo van a ver porque es en otra página que tengo aquí a un lado. Y voy a copiar esto aquí nada más para poderlo leer un poco más rápido porque me voy a tardar en traducirlo. Denme un segundito. Aquí está. Dice People Network
Es la primera red inalámbrica peer-to-peer del mundo que proporciona una forma segura y rentable para que los dispositivos de Internet de las cosas de bajo consumo envíen datos desde y hacia Internet. Helium System Inc. comenzó en el 2013 y tiene su sede en San Francisco, California. Fue creado después de darse cuenta de que el mercado de Internet de las cosas o IoT en crecimiento exponencial necesitaba una solución simple a la necesidad de que los dispositivos de hardware IoT transmitieran sus datos a Internet para ser utilizados por aplicaciones inteligentes. ¿Qué dice aquí? Aquí hay un nuevo tipo de minar cripto. La minería HNT se realiza instalando un dispositivo simple en la ventana de su oficina o casa. Eso es todo seriamente. La extracción de helio a través de Helium Hotspot se produce a través de un nuevo concepto en la prueba de trabajo de minería de criptomonedas llamado prueba de cobertura. Helium publicó su libro blanco que define su Helium Network Token y Helium Blockchain para servir específicamente a la visión de crear una red LoanFi global de igual a combinar el estándar de radio LoRa adoptado por IoT Manufacturing con su Helium Blockchain. Estos hotspots brindan cobertura de red inalámbrica para millones de dispositivos a su alrededor. Eso es todo lo que dice ahí, ¿qué es lo que dice esta? A ver, vamos a copiarlo. Así es un poquito más rápido. El original para construir la primera red inalámbrica peer-to-peer del mundo. Helium ha reunido un equipo con un conjunto de habilidades diversas, pero complementarias dentro de radio y hardware, la fabricación, sistemas de distribuidos, tecnologías peer-to-peer y blockchain. Helium lanzó un Helium Hotspot fabricado de una sola ejecución para que sirva como prueba de concepto para establecer la plantilla para su red mundial de igual a igual. Después de que se desplegaron todas estas unidades, Helium comenzó a aprobar los fabricantes autorizados para atender las necesidades de las crecientes comunidades de Helium. Su enfoque está en Helium Blockchain y el desarrollo comercial con los desarrolladores de IoT y sus casos de uso para facilitar el uso de la red Helium como medio para llevar a sus datos IoT a Internet. Lanzado en el 2019 y originalmente vendido exclusivamente a clientes de Estados Unidos, Helium Hotspot es el dispositivo de minería HNT original. El objetivo de Hotspot era mostrar que los equipos de minería pueden ser fáciles de operar y proporcionar una utilidad innovadora en la construcción de The People's Network. Helium Hotspot se controla y gestiona mediante la aplicación de Helium para el seguimiento remoto de las ganancias y el estado. Eso es lo que está diciendo aquí. Y la forma de contacto. Bueno, ya que vimos de qué se trata Helium, así de rapidito, nos podemos venir aquí a Join Now. Denme un segundo. Nos podemos venir aquí a Join Now. Voy a darle clic ahí. Entonces aquí dice Helium Affiliate al Network es ahora vivo. El siguiente paso va a ser darle clic aquí donde dice Sign Up Now. Vas a ingresar gratis. Dame un segundito, te lo voy a leer más rápido con esto. Lo copiamos. Y dice regístrate ahora. Únase gratis, obtenga su propia página para promocionar, acceda a nuestro programa de afiliados codificado para ser propietario de su red. Embudos y herramientas disponibles para promover en
entrenamiento gratuito en todas las cosas de iHop y tráfico. Únete a nosotros en nuestro lanzamiento hoy. Ok. Y el tiempo está corriendo. Ok, so vamos a darle clic en Sign Up Now. Ok, como pueden ver, aquí es la página donde se van a registrar. Aquí, como pueden ver, está el nombre del sponsor. En este caso vengo siendo yo. Aquí van a poner su nombre, el nombre de ustedes. Si tienen dos nombres, ponen sus dos nombres aquí. Acá en la segunda barra, normalmente en inglés te piden el apellido paterno, pero en este caso puedes poner el paterno. Si tienes dos apellidos, como comúnmente va a ser aquí en Latinoamérica, vas a poner tus dos apellidos aquí. Si tienes dos nombres, tus dos nombres aquí, y va a aparecer todo completo, así tal y como lo pongas, tus nombres y tus dos apellidos. En la siguiente espacio en blanco, aquí lo que vas a poner va a ser tu correo electrónico. Ok. En la cuarta línea, aquí dice que vas a poner tu número de teléfono por si te mandan algún texto. Ok. Y aquí vas a crear tu usuario. Yo lo que más recomendaría a la hora de crear tu usuario es que pongas tu nombre y tu apellido, una combinación de tu nombre o apellido. Por ejemplo, aquí que puedes tomar esta parte y esto ya sería tu usuario, o hasta acá, por si en caso de que el nombre sea muy largo como el mío aquí, podrías acortarlo acá. Sí, el chiste es ser un poco creativo, pero mi recomendación sería que pusieras tu nombre, porque así es fácil de darse cuenta en el enlace de aquí arriba. Como pudimos ver aquí, miren, ven cómo me voy. Aquí se pone el usuario que yo puse, JP Márquez, y ese es el usuario. Así me pueden reconocer, es una forma de identificarlo. Ok, así les puedo decir, este es el usuario que te va a aparecer arriba. Si ves que es diferente, no soy yo, regresa conmigo para que te dé el enlace correcto. Ok, bueno, ya que tenemos esto, aquí el siguiente, aquí es donde vas a poner tu nombre, porque aquí dice, es con lo que se va a hacer el subdomain, que viene siendo esto. Esto viene siendo el subdomain. Esto todo completo va a ser tu link de afiliado. Ok, en el siguiente, aquí vas a escoger un país, el país de donde seas. Aquí escoges el país. En este, ok, y en estos ya aquí vas a poner tu password o una clave, cualquier cosa que ustedes quieran poner. Tengan algo en cuenta. Si se les ocurre crear un password nuevo, apúntenlo muy bien, memorícenlo, o no sé, si ya tengan algún password que les guste usar, X. Aquí es donde va a ir este password, ok. Después de poner toda su información aquí, le van a hacer clic aquí donde dice Agree to Affiliate Terms and Register, que quiere decir, estoy de acuerdo a la afiliación, términos y al registro. Ok, voy a poner una información aquí rápido y regreso con ustedes en un minuto. Ok, ahora que ya hemos puesto toda la información que queremos, como pueden ver aquí con esta información ficticia que puse aquí, puse dos nombres con los dos apellidos, correo, teléfono y toda la información. Ok, le voy a dar clic al botón para que cree la cuenta. Ya que creó la cuenta, como pueden ver aquí arriba, este viene siendo el enlace de afiliado. Ok, le damos clic aquí y me va a abrir la página de iHop Global. Al momento, como pueden ver, ¿ves? Inmediatamente ya tienes una página para ti. Como pueden ver, es el nombre que puse ahí de usuario hace un momento. Ok, esta viene siendo tu página. Así de rápido te hacen la página, y al momento ya puedes, como aquí tienes tu enlace de afiliado, en ese mismo momento ya puedes empezar a compartirlo. Puedes compartirlo a tus amistades, amigos, parientes,
a quien tú quieras, ¿ok? So, ahora el siguiente paso va a ser venir para acá, ¿ok? Aquí donde dice Access Helium Track App, ¿ok? Déjenme ver si se puede cambiar a español, buscar un idioma, si no, para enseñarles cómo. Veo que aquí no se puede cambiar. Ok, vamos a Helium Track. Sucede algo cuando vienes aquí a la aplicación de Helium, ok. En un principio no te deja, sale un error, ok. So vamos a ver cómo es que sale. Vamos a poner el password. Aquí ponemos un password y aquí vamos a poner el correo electrónico que se utilizó para crear la cuenta. En Helium Track y en iHub se utiliza la misma información para los dos. Aquí vemos que está trabajando. Ves que dice aquí, estas credenciales no concuerdan. No te apures, eso sucede en la primera vez que lo haces. Cierras la página, vuelves a abrirla. So vas a poner tu password aquí o la clave que hayas creado con el correo con la que lo creaste, ok. Intentamos de nuevo y esta vez ya entró. Como pueden ver también, aquí arriba va a aparecer el nombre, sale el nombre completo, como pueden ver, ok. Y aquí de nuevo sale tu enlace de afiliado. So, aquí podemos ver el área donde geográfica que te pone aquí, y de este lado dice reservar tu free hotspot, plan your hotspot network. Aquí puedes planear dónde poner tu hotspot. Aquí es donde puedes reservar tu hotspot completamente gratis. Aquí dice gratis. Subir de nivel en la minería. A esto vendría siendo artículos para mejorar el aparatito que te están mandando. Se refieren a la antena, porque la antena que tiene es una antena pequeña y probablemente lo que te están hablando es de antenas más potentes, de más dBs. Puedes tener, me imagino que esta antena es de 1 dBs, o te van a estar vendiendo antenas de 2 dBs, 5 dBs, 8 dBs, ok. So, es prácticamente eso. Iba a hacer, voy a hacer la reservación en este momento, pero veo que le doy aquí clic al enlace y no me está mandando en este momento. Han de estar en mantenimiento. Lo que voy a hacer es voy a pausar este video, y cuando terminen el mantenimiento, porque lo estoy haciendo tarde noche el video voy a regresar después y ya hacer esta parte. Va a ser la continuidad de este mismo video, ok. So, eso es todo por el momento. Voy a pausar este video y les digo cuando eso ya esté funcionando después del mantenimiento que estén haciendo. Ya voy a continuar, ok. Los veo en un segundo. Ok, ya que tenemos aquí estamos en Helium Track, nos vamos a venir aquí arribita de mí, ok. Aquí donde dice reservar tu hotspot gratis, le vamos a dar clic allí. Ok, le damos clic aquí, nos va a aparecer este pop-up. Ok, aquí va a venir el nombre y el apellido de la persona junto con el correo electrónico, número de teléfono, y aquí es donde se va a poner la información de la dirección a la que vamos a poner, ok. Aquí por ejemplo voy a utilizar esta dirección, la pongo aquí, le hago clic en search
Aquí me está diciendo Agustín de la Vega, 7834, Revolución Mexicana, Ciudad Juárez, Chihuahua. Voy a verificar que esa es la información que me mandaron. Denme un segundo. Revolución Mexicana, sí, esa es la dirección. Solo la voy a copiar. Ahora la pongo en este otro. También le pongo search. Y ahí me dice Agustín de la Vega, 7834. Lo mismo aquí abajo. Le voy a dar aquí, voy a checar en los cuadritos que están en blanco. Le doy clic en todos y cada uno de ellos. Son 5. Y aquí donde dice reservar el hotspot, le vamos a dar clic ahí. Y si la locación está disponible y no tenemos ningún problema, va a decir ok. Pero aquí al parecer dice la locación, ya hay demasiados hotspots alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que buscar otra dirección. Ok. Vamos a tener a lo voy a tener que hacer después porque no tengo una dirección para ella, pero voy a hacer otro, ok. Al parecer ya agarró aquí el hotspot, no sé exactamente qué pasó. Bueno, ya agarró aquí el hotspot, lo marca de que ya lo hizo. Voy a buscar otro, voy a hacer otro video. Sí, voy a hacer otro video después para que los puedan ver, pero prácticamente eso es lo que es. Le van a dar clic aquí, donde dice reserva tu hotspot gratis. Les va a aparecer la ventana, van a poner sus datos, van a poner su dirección. En dado caso de que tengan un problema, por ejemplo, de que no les reconozca la dirección, pueden utilizar este enlace. Se puede copiar, puedes copiar la dirección aquí o puedes tomarla de aquí. Mejor, cuando tomas la dirección de aquí, ya ves que te aparece la barra, pones la dirección y abajito pones este enlace y abajito vas a poner la dirección tal y como tienes. Eso es en el caso de que no puedas encontrar exactamente la dirección, porque luego te sale lotes o cosas así. Ok, eso ya con el mapa, ya el mapa aquí, por ejemplo, lo pone y esto va a sacar un código que va a aparecer aquí, y este es el que vas a copiar, vienes para acá y este es el que vas a poner aquí. Aquí ya no me sale porque ya reservó el punto. Ok, bueno, eso es todo por el momento, amigos, y los voy a ver en el próximo video. Gracias. Ok, tengo otra dirección, voy a hacer otra persona porque la persona que hice anteriormente aquí le salió que su dirección estaba ocupada, que no estaba disponible. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta nueva persona. Vamos a ir, normalmente lo que voy a hacer es esto. Denme un segundito. Y aquí está la dirección, voy a tomar la dirección, denme un segundo. Me gusta más venir aquí al mapa y poner la dirección aquí. De ese modo ya me doy cuenta si qué es lo que sale o algo. Ok. Calle Pista. Ok, parece que la dirección aquí está mal. Deje corroboro la dirección y ahorita regresamos con el video. Ok. Ok, ya compuse lo de la dirección, ya encontré la dirección. Ahora lo que tenemos que hacer es venir, copiamos la dirección. Vamos a venir aquí a reservar su hotspot gratis. Le vamos a dar clic ahí. Aquí, como pueden ver, aparecen los datos ya. Uno no tiene que poner nada. Ponemos la dirección, buscar, Vista de la Sierra 70, Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí me está dando la primera. Hacemos lo mismo. Aquí nos está dando ya la dirección. Vamos y le damos check a todas estas palomitas que están aquí. Ok. Vista de la Sierra, Ciudad Juárez, Chihuahua. Vista de la Sierra 70. Ok, ahora vamos a ver
Le damos clic a reservar hotspot. Esperamos unos cuantos segundos y nos sale el OK. Eso ya nos pone el hotspot ya ha sido reservado. Ok, eso es prácticamente lo único que tienes que hacer. Venir para acá, poner tu dirección. Te puedes ayudar con Google Maps. Ok, para encontrar la dirección exacta que estés buscando para que no batalles. En dado caso que no la puedes encontrar, puedes tomar esta clave que está aquí, por ejemplo, la copias, te vienes para acá, recuerda que salieron la barra donde puse la dirección, pones ahí ese enlace, ok, le vas a dar clic ahí donde dice search, en el botoncito verde, ok, y en la parte de abajo que dice APT, que vendría siendo el número de apartamento, ahí es donde vas a poner la dirección que tienes, en dado caso de que no salga una dirección exacta. Bueno, por mí eso es todo. Ya vieron cómo se hace el registro de tu dirección. Y los veo en el siguiente video. Bye.